Teoría con Excel, intervalos inversos de espejo, prepárate y un poco de café, porque nunca te ven mecerse a menos que sobresalgas en el balanceo. Y nos destacamos en Excel en el balanceo, porque usamos Microsoft Excel. Están en Excel. Si no tiene acceso a este libro, eso está bien, porque básicamente construimos esto a partir de una hoja de trabajo en blanco, pero comenzamos en una presentación anterior. Por lo tanto, si desea crear toda esta hoja de trabajo a partir de una hoja en blanco, puede comenzar desde allí, o simplemente practicar la construcción de la parte actual de la tabla en la que estamos trabajando. Si tiene acceso a este libro de trabajo, aunque 4 pestañas más abajo ejemplo de diapasón practique en blanco la pestaña del diapasón, teniendo un diapasón simulado al que nos referiremos. La pestaña de ejemplo, que tiene el producto terminado, en esencia, la clave de respuesta. La pestaña práctica tiene celdas preformateadas, por lo que podría practicar el problema de práctica con menos formato de Excel. Pero si no tienes nada de eso, está bien, porque trabajaremos en la pestaña en blanco donde comenzamos desde cero, pero esta vez, trabajando desde la parte en blanco de la hoja de trabajo, todavía practicando nuestras habilidades de formato de Excel, y habilidades de teoría musical al mismo tiempo, vayamos a la pestaña del diapasón para tener una idea de lo que vamos a hacer, teniendo en cuenta que estamos analizando la terminología de medición. El problema con la terminología de medición es que no está configurada de una manera óptima y, por lo tanto, los términos utilizados pueden ser confusos y, a menudo, podrían sacarnos de la forma óptima de visualizar el diapasón para desbloquear o poder navegar por todo el diapasón lo más fácil posible, es decir, visualizarlo como un mapa del territorio con 7 ubicaciones de destino, lo que llamamos los continentes en el mundo de nuestro diapasón, las otras 5 ubicaciones que no son lugares de destino, similares a los océanos, cosas por las que pasamos para llegar al continente, ubicaciones. Nos imaginamos a nosotros mismos allá arriba en el espacio. Nuestra cabeza está aquí arriba mirando hacia abajo en el diapasón, donde tenemos la cuerda mi grave o pesada, la que está más cerca del techo en la parte superior del diapasón. Al igual que el mundo que gira, le daremos 12 grados de rotación, etiquetando aquellos con las notas que normalmente funcionan en la tonalidad de Do, pero notando que todo es relativamente igual si subimos todo a Do sostenido o a Re, por ejemplo. Y eso significa que una vez que sé el grado que estoy viendo, no quiero nombrar todo el sistema por los nombres de las notas. Lo más óptimo es nombrarlos por el sistema numérico de Nashville, del 1 al 7, que es básicamente los modos, ¿verdad? El sistema de modo absoluto, jónico, frigio, mixolidio, dórico, eólico y así sucesivamente. El problema con eso, sin embargo, es que las construcciones de nomenclatura que usamos actualmente a menudo nos sacan de ese sistema en parte. Esta vez vamos a ver esas construcciones de nombres con respecto a las distancias, recordando que si voy medio paso, puedo llamar a eso medio paso. Si voy un paso entero, 2 medios tonos, puedo llamar a eso un paso entero, pero también puedo llamar al medio tono, a una nota de distancia, segundo menor. Puedo decir que todo el paso está a 2 notas de distancia, a la segunda mayor. Si subo 4 notas, no tengo opciones de medio tono o paso entero. Podría decir que subí 4 notas, pero la mayoría de la gente nombrará esa distancia diciendo que es una tercera mayor. Y solo tengo que saber que está a 4 notas de distancia, tercera mayor. Y el hecho de que yo diga que es un tercero significa que he hecho de este el único, incluso si no lo es, incluso si fui de aquí hasta 4, si fui aquí hasta 41.234, entonces todavía usaría esa misma terminología. No quiero que ese sea el indicado. Ese va a ser un problema. Ahora también tenemos este tema de la direccionalidad que se convierte en un problema. Así que recuerden que si voy hacia arriba, si voy desde este nodo 1, y quiero subir 11 escalones, medios tonos, note medios pasos, ¿cuál sería? ¿A dónde llegaría? ¿Llegaría yo? Vamos a contarlo de esta manera. Serían 5. Digamos 10 y luego 11, porque hay 5 notas entre las cuerdas, voy subiendo de tono hacia el suelo con la guitarra, 510, 11. Así que puedo ir por ese camino, pero también puedo retroceder 1, la direccionalidad. Volviendo a 1. No tenemos un término para decir que se está volviendo negativo. Ahora recuerda cuando visualizamos la esfera del reloj. Cuando visualizamos nuestro sistema de numeración, podemos visualizarlo como un reloj dando la vuelta a la manzana, que básicamente solo nos da los nombres en el sentido de las agujas del reloj durante todo el día, pero podríamos ir en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del reloj direccionalmente,
si lo piensas linealmente, como un no. Su recta numérica subiendo infinitamente. También podría retroceder infinitamente. Se repite, pero tenemos infinitos avances y retrocesos. Por lo tanto, nuestro sistema de nomenclatura actual se vuelve confuso porque realmente no nos dice una terminología para retroceder. Así que la última vez hablamos de lo inverso. Así que al revés, esto es meterse en la maleza, pero tenga en cuenta, no debería ser tan complicado. Es así de complicado porque la convención de nomenclatura es un poco torpe y realmente no tiene en cuenta la direccionalidad, y está tratando de usar este concepto de grados de escala, lo que hace que todo se desvíe por uno porque no estamos usando la terminología de distancia adecuada. Así que déjame mostrarte lo que quiero decir. Si vamos de aquí para acá, eso es lo que llamamos una séptima nota de distancia, típicamente llamada una quinta justa. ¿Cómo sé que está a 7 notas de distancia? Porque hay 5 notas entre aquí y luego 6, 7. Así que eso estaría a 7 notas de distancia desde la perspectiva de este punto. Pero ¿qué pasaría si midiera desde la perspectiva de este punto? De modo que todavía estaría a 7 notas de distancia en reversa, por lo que estaría a 1, 2 y luego más 5, 7 notas de distancia. Pero no decimos menos 7 notas de distancia. Lo que normalmente hacemos es decir que vamos a tomar la distancia inversa, que va a ser 12 menos 7, que sería una diferencia de 5 notas, cuarta perfecta. Así que puedes ver, eso es un poco torcido. Así que puedes ver lo inverso aquí. ¿Qué está haciendo? Si estoy midiendo desde este punto hasta este punto, entonces voy a medir la distancia normal en el sentido de las agujas del reloj alrededor del reloj. Y luego lo inverso sería como medir desde este punto hasta este punto, ¿verdad? Si estoy midiendo desde este punto hacia atrás, aunque no sea perfecto, porque en realidad, este punto es hacia atrás, ¿verdad? Realmente, debería subir de tono, para usar la misma terminología. Es por eso que lo inverso es un poco raro. Entonces, desde un punto de vista práctico, si estás, digamos, en la guitarra y estás tratando de descifrar las cosas, o cualquier tipo de instrumento, cuando vas hacia arriba en cuanto al tono, que sería hacia el suelo en las cuerdas de la guitarra, o hacia la derecha en la guitarra, entonces la terminología tiene sentido. Así que si voy a subir a 5 notas de distancia, estaría aquí abajo, 5 notas entre la cuerda. Eso tendría sentido. A 5 de distancia, cuarto perfecto. Pero si voy más abajo en la guitarra hacia la izquierda o más arriba en la guitarra más baja en tono, entonces tengo que hacer esta cosa inversa para usar la misma terminología, lo que significa que estaría retrocediendo 1, 2, más 5, 7, y realmente no puedo usar un término menos 7, así que tengo que usar el inverso, que sería 12 menos 7, lo que nos daría una nota de 5 notas, cuarta perfecta. Muy bien, lo que me gustaría hacer es usar la direccionalidad. Así que voy a presentarlo de un par de maneras diferentes, tratando de meterlo con calzador en el sistema actual, y luego usar nuestro sistema de intervalos, donde esto tiene mucho más sentido, ¿verdad? Pero entonces, estás en el sistema actual y dices, oye, mira, quiero volver a 1. Entonces, avanzar a 11, serían 5, 510, 11, llegaría del nodo jónico al nodo locrio. Si retrocedo 1, entonces también llegaría al nodo locrio. Así que puedo ir direccionalmente, en cuanto al tono, hacia adelante 11 o hacia atrás. Me gustaría tener un término que diga algo así como 1 negativo. Ahora, si digo menos 1, el problema, desde el punto de vista del grado de la escala, es que si este es el primer grado de la escala, sería un segundo grado negativo de la escala. La mayoría de la gente no usa ese término, ¿verdad? La mayoría de las personas no usan un término en segundo negativo. Algunas personas que he escuchado, en realidad usan eso porque, de nuevo, quieren dar direccionalidad. Entonces, lo que propondría hacer es decir, si estás usando la convención de nomenclatura normal, puedes usar los intervalos, casi como si fuera un sistema de rango modal, lo que significa que puedo ir direccionalmente en el sentido de las agujas del reloj, o en el sentido contrario a las agujas del reloj durante todo el día. Así que si fuera hacia atrás, diría que es un 1 negativo, 7 mayor. El 7 mayor generalmente significa que vas a avanzar 11 notas. Entonces, si alguien dice que está tocando un 7 mayor, entonces por lo general asumes que va hacia adelante 11 notas. Pero realmente puedes pensar, bueno, un 7 mayor significa, desde el punto de vista del rango modal, significa que voy a pasar de una I en el rango modal, un jónico a un locrio, si empiezo en el jónico derecho, y así es que eso significa que va a ser 11 pasos hacia adelante o un paso hacia atrás. Bien, eso es algo que quiero mencionar.
Y luego cuando llegamos, si quieres usar las terminologías que por modo, entonces tiene mucho más sentido, porque entonces la direccionalidad tiene sentido. Porque si digo que voy hacia adelante, a una nota de 11, estoy a 6 medios tonos modales, entonces lo inverso de eso que puedo tomar 12 menos 11 sería, puedo ir hacia atrás. Menos 1. Y luego sería el primer medio paso modal hacia atrás. Entonces, si usaras un sistema simétrico que usara la nomenclatura adecuada, esto sería fácil de hacer, pero, debido a que estamos usando un sistema de grados de escala, es más difícil. Así que permítanme que en eso nos sumerjamos. Está un poco en la maleza aquí, pero no te preocupes, tenemos que incubarlo. Vamos a incubarlo a través de la maleza. No hay problema. Muy bien, si voy a la pestaña de ejemplo, recuerde nuestra analogía aquí. Entonces, estamos en el diapasón, simplemente tomé el mapa y lo puse en lo que llamo la posición número 1, donde tenemos América del Norte, Europa oceánica, Asia, América del Sur, África oceánica, Australia, Antártida oceánica, océano de regreso a América del Norte. Hay 7 ubicaciones continentales que se repiten en el diapasón, 5 ubicaciones oceánicas. En realidad, es más fácil de visualizar que un mapa, porque en un mapa, puedo ir por el centro del mapa para ir de un lugar a otro. Realmente estamos lidiando con un sistema en el que solo puedes dar la vuelta a la manzana. Ahora, podría dar la vuelta a la manzana en el sentido de las agujas del reloj, o puedo dar la vuelta a la manzana de la caja en el sentido contrario a las agujas del reloj. El sistema actual está configurado para estar en grados de escala, pero realmente esa no es la forma adecuada de medir si voy de la posición 1 a la posición 4. No debería decir que es el cuarto grado de la escala. Debería decir que o voy a subir 123 continentes, que sería el equivalente a lo que llamo medios tonos modales de 3 tonos, o voy a subir 12.345, fíjate en continentes y océanos, que estoy llamando nota, medios pasos. Pero también puedo ir hacia atrás, ¿verdad? Puedo ir por este camino para llegar al mismo lugar. Entonces, si voy a este 4, puedo ir a 1234, negativo 4, nodal, semitonos nodales, o 1.234.567. Ahora, fíjate, ¿tienes una terminología para los intervalos que tienen una distancia negativa? Nosotros no. Eso es un problema, ¿verdad? Entonces, incluso si voy hacia atrás, lo que significa que, por lo general, voy hacia abajo en cuanto al tono, entonces no tengo un término negativo. Básicamente tengo que lidiar con él como si lo estuviera nombrando hacia adelante, o en el sentido de las agujas del reloj, así que eso no es lo óptimo. Deberíamos tener un término negativo, ¿verdad? Porque existe tal cosa como volverse negativo. Vas a tener que visualizar, si estás tocando una guitarra o un piano o cualquier instrumento, a veces vas a ir hacia atrás. Y al menos tienes que usar la terminología que tienes actualmente para entender lo que eso significa. ¿Cómo puedo nombrar el retroceso? Muchas veces, los guitarristas simplemente lo abandonan porque la convención de nomenclatura es extraña. Así que empiezan a memorizar formas y abandonan por completo la idea de la distancia. Pero eso no es útil. Quieres tener una idea de ello, así que vamos a tener un par de formas diferentes en las que podemos pensar en ello. Vayamos a la pestaña en blanco y pensemos bien. Así que lo que voy a hacer es, voy a agregar, así que voy a hacer este de aquí mismo de color naranja. Este es nuestro punto medio ahora, y solo hemos estado diciendo, voy a subir y hacer esta naranja. Ahora solo hemos ido subiendo hacia adelante desde allí. Así que dijimos que puedes recorrer de 1 a 11 distancias, porque hay 12 notas. Y les pusimos nombre a cada uno de los intervalos de distancia que podemos tener. Nombramos con estos intervalos y también los nombramos en relación con cada una de las escalas, lo que creo que es una mejor convención de nomenclatura, porque, de nuevo, esta convención de nomenclatura te mete con calzador en algo que se basa en la escala mayor, que es algo arbitrario. Te gustaría saberlo, desde el punto en el que estás. Pero dejemos eso a un lado por ahora. Luego voy a seleccionar todos estos elementos por completo, y voy a insertarlos. Así que voy a ir de aquí para acá. Voy a volver una y otra vez. Y podría derribarlos. Me gusta hacer clic con el botón derecho, y luego quiero insertar, y luego quiero tirar de estos hacia abajo, así que asegúrese de moverlos hacia abajo, no hacia la derecha, y luego boom. Y luego, ahora va a tratar de formatearlos como si fueran graciosos. Así que no quiero que tenga ese formato. Lo que me gustaría hacer es agarrar este formato. Voy a tomar este formato y pintarlo, y luego lo tiraré hasta el final, porque trató de darnos el formato de encabezado. Eso no está bien. Así que ahí lo tenemos. Así que ahora podemos ir hacia arriba en cuanto a la direccionalidad,
o en el sentido de las agujas del reloj durante todo el día, pero también tenemos la idea de que podemos ir hacia atrás durante todo el día. Reloj. Ahora voy a tratar de hacer que los cabezales sean algo que se mantengan constantes incluso cuando maniobro. Así que lo que voy a hacer es ir aquí y vamos a congelar fotogramas, que está en la pestaña Ver, y voy a ir a los fotogramas y congelar los paneles. Entonces, lo congelo allí mismo. Observe que puedo bajar, los encabezados permanecen igual. Y si voy a la derecha, todavía puedo ver esta información a la izquierda, que podría ser necesaria para que estemos tirando y yendo todo bien. Esa es la idea. Así que direccionalmente, fíjate que ahora podemos ir a -1. ¿Qué pasa si voy hacia atrás o en sentido contrario a las agujas del reloj? Y luego voy a ir a -2, y diremos -2. Y luego voy a seleccionar esos dos y copiarlos y Excel debería ver el patrón que nos lleva a -9. Necesitaría 2 filas más, así que voy a ir hasta el final y hacer clic con el botón derecho y empujar e insertar y desplazar hacia abajo, ¿de acuerdo? Y ahí lo tenemos. Así que ahora voy a agarrar estos dos y tirar de ellos hacia arriba. Así que deberíamos subir a -11, muy bien. Así que ahora podemos subir o ir en el sentido de las agujas del reloj o bajar negativamente, normalmente en cuanto al tono, en el sentido contrario a las agujas del reloj, muy bien. Así que si fui, ahora vamos a decir que tenemos los medios tonos, y luego voy a llamar a esto, luego el espejo inverso. Así que voy a agregar otra columna, seleccionando la columna K, haga clic derecho e inserte. Y voy a llamar a esto. Voy a hacer esto un poco más ancho. Este va a ser el espejo inverso, inverso. Bien, bueno, llamémoslo la distancia del espejo por ahora, voy a hacer esto centrado. Vamos a centrarnos en esto. Bien, y luego tenemos el intervalo, así que eso significa, entonces, está bien, ahora agregué estas columnas. No los necesitaba. Voy a eliminar estas partes superiores. Ahora bien, ¿qué pasó aquí? Ahora he agregado demasiados. Haga clic con el botón derecho y elimine esos. Cambiando hacia arriba. Está bien, está bien. Así que ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces, esa va a ser la idea. Ahora, si voy hacia abajo, entonces observo que si estoy midiendo de un punto a otro punto, y voy un paso hacia adelante, entonces si mido desde el otro punto hacia atrás, entonces sería 11. Atrás serían 11. Pero fíjate que este 11 está midiendo como si siempre estuviéramos pensando en ir en el sentido de las agujas del reloj alrededor del día. Entonces, en otras palabras, si miro el diapasón al revés, si voy de aquí para acá, entonces eso sería una distancia de 7 notas. Pero si estoy midiendo desde este punto de aquí hacia acá, sigue siendo una distancia de -7. Pero por lo general lo medimos como si esto fuera hacia adelante. Así que lo medimos como si esto fuera de aquí para acá, que serían 5. Así es como está funcionando el actual sistema inverso. Pero me gustaría agregar una distancia negativa, por lo que va a ser lo mismo, pero voy a hacer que esta sea negativa. Así que voy a decir que esto será igual a 1 menos 12, que sería -11. Así que esto es que se ve similar, pero es un poco diferente, ¿ves? Así que vamos a decir que esto va a ser igual a -12, así que llegamos a los mismos números, pero esto va a ser una direccionalidad negativa, en lugar de medir desde el otro punto a la derecha, lo que nos daría una especie de nombre inverso a esto en lo que estoy midiendo en el futuro. Y luego, si mido desde el otro punto, tendría el inverso, aunque tendría que tomar la distancia como si fuera en el sentido de las agujas del reloj alrededor del reloj. Aquí estoy diciendo que en realidad vamos en una distancia negativa. Muy bien, limpiemos esto para que sea un poco más fácil de ver. Voy a ocultar los intervalos M y N de las columnas y la abreviatura, haga clic derecho y oculte. Y luego nuestro punto de enfoque va a estar en esta columna, a medida que vamos en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del círculo y en esta columna, de la que hablaremos más adelante. Así que voy a hacer que esos amarillos estén bien, ¿y qué pasa si voy a una distancia negativa? ¿Cómo llamaría eso de un sistema de grados de escala normal? Bueno, podrías decir, bueno, voy a poner esto primero, porque tengo que hacer una red negativa, o de lo contrario lo hará gracioso. Va a ser negativo. Y luego podríamos llamar a eso un segundo grado mayor de la escala, porque si estuvieras en este do y si ese fuera el jónico, desde el punto de vista del grado de la escala, si ese fuera el único y yo retrocediera, entonces podrías decir,
Bueno, ese sería el segundo en la dirección negativa. Y el segundo en la dirección negativa te llevaría al locrio, al jónico, al locrio, si estás empezando desde el jónico. Pero yo, aunque he visto a algunas personas usar esa terminología, la mayoría de las personas que he visto no lo hacen. Entonces, lo que recomendaría es pensar en la terminología agregando el medio paso negativo, que la mayoría de la gente no agrega. Voy a decir que es una nota negativa, ¿verdad? Y luego voy a usar el mismo término para la lluvia, para la distancia, que es un 7 mayor. En otras palabras, el 7 mayor es un término a distancia. Por lo general, eso significa que vamos a ir en el sentido de las agujas del reloj o subir el tono, 11 notas, ¿verdad? Así que tienes el 7 mayor que va a estar aquí abajo, que es 11 notas arriba, pero también puedes ir hacia atrás -1. Entonces, en otras palabras, si quieres usar estos mismos términos, de los que realmente no puedes escapar, pensaría que va más en cualquier dirección. Un 7 mayor significa que la mayoría de las veces vas hacia adelante 11, pero también podría significar que vas hacia atrás 1, y eso es bueno, porque te da el mismo sabor si voy hacia atrás 1, aunque voy hacia atrás en cuanto al tono, todavía me da el sabor de un 7 mayor. Así que puedo decir que es un 7 mayor negativo, o voy a decir que es un 7 mayor de 11 notas que va hacia adelante, o un 7 mayor negativo que va hacia atrás. Si alguien solo dice 7 mayores, asumes que va a avanzar 11 pasos. Pero podría, en teoría, retroceder un paso, ¿verdad? Esa es la idea que querría tener en mi mente. Ahora, fíjate que sería mejor o más fácil si usáramos una terminología que no tuviera grados de escala, como si dijéramos que no es un término y el rango modal va hacia atrás, ¿qué pasaría? Iría de y adentro, sería una y en el rango modal. Y así, el rango modal iría desde una perspectiva a distancia. Sería pasar de un 1 a un 7. Ahora, espera un segundo. Deshacer. Iría, digamos, del 1 al 7. Ahora, cuando digo un rango modal de una y en jónico a locrio, o un rango modal de 7, por lo general subimos de 1 a 7. Pero el rango como este término que estoy diciendo aquí, podría imaginar ir hacia atrás. O bien significa que voy a subir en el reloj de la 1 a la 7, o voy a retroceder hasta la 7, retroceder hasta la 1 para llegar a las 7. Y entonces, ¿cuál sería el término a distancia? Si tuviéramos que nombrarlo de esta manera, diríamos que va a ser negativo. Primero modal, medio paso hacia atrás, y luego lo volví a hacer. Digamos que va a ser este primer negativo, el primer modal, medio paso hacia atrás, que sería el segundo grado de la escala. Pero, de nuevo, no usamos segundos grados negativos de la escala, así que usamos el 7, ¿verdad? Pero la razón por la que esto tiene más sentido es porque es fácil ver si fui en la otra dirección, lo que significa que si retrocedí un paso, entonces 12 menos 1 significaría que avanzaría 11 pasos, y si retrocedí un paso modal. Fíjate, no voy a poner dos negativos, así que uno negativo sería uno negativo. Negativo 1, los negativos van todo el camino. Así que voy a menos un modal, medio paso atrás, 7 menos 1 obtendría un 6. Así que mira, es fácil ver de esta manera, la direccionalidad, voy en el sentido de las agujas del reloj, o voy en el sentido contrario a las agujas del reloj. Sin embargo, si voy en sentido contrario a las agujas del reloj, estaría yendo a menos un medio tono del nodo jónico, que sería menos un medio tono modal. Si fuera en sentido contrario, serían 12 menos 1 o 11 pasos hacia adelante y 7 menos 1, 6 medios pasos modales hacia adelante. Esa sería la idea. Así que, de nuevo, creo que esta es una terminología mucho más lógica. Pero obviamente este es el que íbamos a ver, ya sabes, más a menudo. Y yo trataría de conseguir tu mente, o envolver tu mente, alrededor de la idea de que un 7 mayor podría subir 11, lo que equivale a retroceder 1, y al menos tener esa idea en tu mente. Desde la perspectiva de los jonios, hagamos primero los que están en clave. Entonces, si estuviera en el jónico aquí y retrocediera 1, digamos que volvimos así que ahora voy a un rango modal, pero voy hacia atrás, ¿verdad? Así que ahora, si voy de la I a la A, ¿cuántos escalones serían? 123, negativo, 3 pasos atrás. Eso sería justo aquí. Entonces, desde arriba, desde esta perspectiva, que creo que tiene más sentido, ¿verdad? Yo diría que va a ser un rango modal.
Si tuviera que nombrarlo con un rango modal, iría desde el jónico el 1 hasta el 6, es decir, podría ir 1 hacia adelante hasta el 6, o puedo ir hacia atrás desde el 1 menos, lo que me llevaría al 7, y luego al 6, es decir, ir 2 hacia atrás. 2 modales, medios pasos hacia atrás. Entonces vamos a decir, está bien, entonces eso va a ser, ¿cómo llamaría yo a eso? Voy a poner esto primero para que Excel no haga algo gracioso, menos 3 semitonos hacia atrás desde el nodo jónico, que serían 2 medios tonos modales hacia atrás. Y así, si yo estaba en esto, si yo estaba en el jónico y bajé 3123, me lleva al eólico. Está bien, pero si uso la convención de nomenclatura normal, ¿qué le diría? Tendría que decir, bueno, voy a menos 3, y eso va a estar en la clave. Así que uno pensaría que sería un major, a menos que sea un perfecto y luego de nuevo, me gustaría decir que es un major. Si esto fuera lo primero, entonces sería negativo, negativo. Si este fue el primer negativo, sería el primero, el segundo, el tercero negativo. Pero, de nuevo, nadie lo usa realmente. Tengo que usar el término inverso. ¿Cómo lo conseguiría? Bueno, 12 menos 3 diría que estamos en 12 menos 3 sería 9. Y luego tengo que saber que el 9 es un 6 mayor, ¿verdad? Así que podría decir que es un 6. Así que, de nuevo, empezaría a tratar de memorizar que los 6 mayores significan que voy en el sentido de las agujas del reloj 9 pasos. Pero también podría significar que voy en sentido contrario a las agujas del reloj, bajando en tono, 3 pasos. Así es como empezaría a tratar de entender ese término desde una perspectiva a distancia. Muy bien, la próxima, digamos que vamos desde la I hacia arriba. Así que voy a subir al siguiente después de la 123, por lo que es el medio tono modal negativo del tercer modal que va en sentido contrario a las agujas del reloj durante todo el reloj. Así que si empecé en la I aquí, ¿cuántos pasos serían esos? 12.345, por lo que menos 5 pasos. Así que menos 5 estaría aquí. Así que yo llamaría a eso desde un rango modal. Vamos de la I a la X, ¿verdad? Vamos de la I a la X, y eso va a ser entonces cuando tengo que golpear este primero hasta el 5. Así que vamos hacia adelante o hacia atrás. Ahora estamos pensando hacia atrás, uno atrás a 765, y luego vamos a decir, está bien, eso va a ser lo que llamaría que tengo que golpear esto primero. Sería un 5. Una nota de 5 negativos lejos del nodo jónico, que sería el tercio negativo, no voy a poner otro negativo, pero solo voy a decir que el negativo sigue a través del medio tono modal del tercer modal negativo, que sería el cuarto grado negativo de la escala. Si viéramos que los grados de la escala se vuelven negativos, pero normalmente no pensamos en los grados de la escala que se vuelven negativos. En otras palabras, pensarías que esto sería, entonces lo harías, esto va a ser menos 5. Y pensarías que sería un mayor o perfecto. Es difícil saber si debes usar la cuarta mayor o perfecta, menos, pero no, vamos a decir, si es menos 5, el inverso de eso sería 12 menos 5, lo que nos llevaría a 7, que sería una quinta perfecta, ¿verdad? Así que es una quinta perfecta. Así que voy a decir que es menos 5, quinto perfecto. En otras palabras, la quinta perfecta significa que puedo ir en el sentido de las agujas del reloj 7, o puedo ir en el sentido contrario a las agujas del reloj 5 desde una perspectiva de distancia. Muy bien, la siguiente. ¿Qué pasa si voy a la siguiente desde I después de la X, yendo en sentido contrario a las agujas del reloj? Así que si estoy en la I voy a 1234, así que ahora voy del jónico al lidio, pero voy en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Cuál es la distancia hacia atrás o en sentido contrario a las agujas del reloj del jónico al lidio? 1.234.567, da pasos atrás. Así que yo llamaría a eso todavía un rango modal que va de I a, y podría ir en el sentido de las agujas del reloj, o en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo que significa que va desde, voy a decir el 1 al que va del 1 al 4, lo que significa que podría ir hacia adelante, o podría ir hacia atrás para llegar al 4. Ahora mismo estamos pensando en dar marcha atrás. Así que yo llamaría eso entonces va a ser un 7 negativo del nodo jónico, y va a ser el cuarto medio tono modal, lo que nos llevaría al quinto grado de la escala, si es que hubiera tal cosa como un grado de escala negativa, pero no solemos usar grados de escala negativa, ¿verdad? Entonces, es así, bajo la terminología normal, ¿cuál sería?
Yo diría, espera un segundo. Esto tiene que ser así. Puse esto en el área equivocada. Así que copiemos eso y lo pongamos aquí y eliminemos esto. Debería estar en el 7. Bien, si fuera un grado de escala, tendría que decir esto. Primero sería menos 7, y luego de nuevo, uno pensaría que sería como un grado de la escala de quinta mayor, o un grado de la escala de quinta negativa perfecta. Pero no, tenemos que usar el grado de la escala positiva. Así que tengo que tomar el inverso y decir, bueno, está bien, 712, menos 7 sería 5. Así que es equivalente a ir 5 hacia adelante, que es una cuarta perfecta. Entonces, cuando digo cuarta perfecta, entonces podría estar diciendo que voy 5 hacia adelante para la cuarta perfecta. Pero también puedes pensar en la distancia, que puedes ir 7 en sentido negativo, 7 en sentido contrario a las agujas del reloj. Muy bien, la próxima. Así que ahora vamos a ir desde la I hasta arriba la, y así que si estoy en el ojo, voy 123.455, medio tono modal me lleva al frigio. Muy bien, ¿cuál es la distancia de I a frigio? ¿De jónico a frigio? 12.345.678, así que vamos a estar en los 8 aquí. Así que vamos a decir, entonces yo llamaría a eso un rango multimodal de un IP jónico a frigio, que sería 1,3. Ahora, de nuevo, el 1,3, podía ir hacia adelante, 123, o 1 hacia atrás. 176.543 en este momento estamos pensando en ir hacia atrás, que sería, entonces tengo que golpear esto primero, una distancia de menos 8 del nodo jónico, que sería un quinto medio tono modal, que sería el sexto grado de la escala, si tuviéramos grados de escala. Ahora, de nuevo, fíjate, la razón por la que esto es mucho más lógico es porque, de nuevo, si voy en la dirección contraria es fácil, porque puedo decir, bueno, está bien, 12 menos 889, 1011, 12 es 4, y 7 menos 5 sería 2. Así que uno pensaría que en el futuro, estaría a 4 nodos de distancia. Yo 2, ¿verdad? Estaría a 4 nodos de distancia, yo a 2. Así que puedes ver cómo sería fácil calcular yendo en el sentido de las agujas del reloj, y en el sentido contrario a las agujas del reloj, cuántos pasos se necesitarían para llegar a la misma ubicación, si no usaras grados de escala, y básicamente metieras desde el nodo en el que estás. Pero nosotros no hacemos eso. El término actual no hace eso. Así que pensarías que esto tendría que ser algo así como un negativo, un 8 negativo, y luego pensarías que sería como un sexto grado mayor, pero en realidad tenemos que pensar en lo inverso. Así que 12 menos 889, 1011, 12 sería una distancia de 4 notas, que es una tercera mayor, ¿verdad? Así que tengo que decir que es así que la tercera mayor, como podemos ver aquí, podría estar a una distancia de 4 notas hacia arriba. Pero también puedes pensar que es una tercera mayor, podría estar 8 notas hacia atrás. Así que, de nuevo, la mayoría de la gente realmente no lo piensa de esa manera, pero eso es si vas a usar estos términos, así es como yo lo pensaría, ¿verdad? Porque se puede, porque hay que pensarlo desde un punto de vista lejano, esto sería mucho más lógico. Pero obviamente no puedes comunicarte con la gente que usa este término, aunque creo que sería más fácil hacerlo internamente, porque, de nuevo, no te estropea. Es más limpio. Muy bien, digamos que vamos a subir desde la I hasta la P, así que si estoy en el I jónico, 123.456, así que puedo ir 6 modales, medios tonos hacia arriba. ¿Cuál es la distancia para ir de una I a una D, si subo? Entonces, empiezo en el I jónico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, entonces es una distancia de menos 10. Aquí está el 10 negativo. Así que yo llamaría a eso todavía un rango modal de un dórico jónico de identificación, que sería una 1, 2 de un sistema numérico de Nashville, que creo que se puede ir uno hacia adelante, pero el rango también significa que se puede ir hacia atrás, en el sentido de las agujas del reloj, o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Así que vamos hacia atrás en este momento, que sería un nodo de 10 lejos del nodo jónico, un medio tono de 6 modales, de nuevo, menos 6, menos 10 nodo de distancia del nodo jónico, que sería un medio paso modal de menos 6, que sería un grado de escala de 7 negativos, si hubiera tal cosa como grados de escala negativos, entonces, pero no tenemos grados de escala negativos. Así que pensarías aquí, estaría a 10 nodos de distancia. Estaría a 10 nodos negativos de distancia. Y uno pensaría que sería algo así como un séptimo grado mayor de la escala, pero no tenemos menos 7 grados de la escala, así que vamos a llamarlo si fuera 12 menos 10, serían 2. Entonces, y sé que una distancia de 2 es un segundo mayor. En otras palabras,
Una segunda mayor generalmente significa que avanzamos 2. Así que tenemos una segunda mayor de 2 adelante. Pero el segundo mayor. En segundo lugar, si no enumero las notas, la distancia también podría ser que vamos 10 notas hacia atrás. Bien, ahora agreguemos los que están en el medio, los que no están en clave. Así que si estoy encendido, si voy a alejar el ojo del ojo justo después del final, eso me llevará al océano. Así que si estoy en la I justo aquí, y voy justo después de la N, me lleva al océano. Así que voy hacia arriba, me lleva al océano. Así que eso significa que voy a ir a un yo, voy a decir un yo, ah. Bueno, ahora tenemos este problema de direccionalidad. Así que podría decir que va a ser un IN negativo o un IA positivo, porque ahora introdujimos esto de la direccionalidad de nuevo. Así que vamos, yo N negativo, y luego voy a decir que va a ser un todavía lo voy a llamar entonces. Este todavía funciona, porque usamos números, por lo que no tenemos que inventar dos términos diferentes. Así que voy a llamar a esto un rango de un 1 a un 6.5 que podría ser 7, o entre 7 menos un medio o por encima de 6 más un medio, ¿verdad? Entonces vamos a decir, está bien, eso va a ser negativo. Va a ser un negativo, digamos, haz este primer nodo negativo de 2 lejos del nodo jónico, y va a ser un 2.5, va a ser un 1.5 negativo en cuanto a la distancia de esta manera. Así que subió en negativo. Esa negación todavía se aplica a 1. Así que podría decir que es menos 2 menos 1.5, pero voy a asumir que el negativo llega hasta el final, así que si estuviera aquí, ¿cómo llamaríamos a esto? Llamaríamos a esto menos 2. Y, de nuevo, uno pensaría que no está en la escala. Sería menor de edad. Así que ahora está en el menor. Así que uno pensaría que sería un grado negativo de 2 grados menores de la segunda escala. Pero no, tenemos que tomar el 12 inverso. Menos 2 va a ser 10. Así que usualmente llamamos a eso un 7 menor. Un 7 menor. Espera. Así que lo hice de nuevo después de este versículo, menos 2, menor 7. Entonces, en otras palabras, si miro el 7 menor, generalmente significa que voy a 10 hacia adelante. Así que eso significa, pero también puede significar que voy a la direccionalidad hacia atrás. Muy bien, vamos a hacer la siguiente. Así que vamos a retroceder 4 notas. Entonces, estoy en el Ioni y regreso. 41.234, me aterriza en el océano justo después de la A, así que voy a llamar a eso un rango modal de Ni negativo, lo que significa que voy justo después del aterrizaje de A en el océano, sin llegar a la X. Entonces, desde el punto de vista del rango modal, voy a llamar a eso un guión 5.5 que significa de esto menos la mitad o esto más la mitad, ¿verdad? Y luego voy a decir que esto va a ser negativo. Y vamos a decir que es una distancia de 4 notas y de 2.5, lo que significa menos 2.5 porque la negativa se aplica tanto a las 4 como a las 2. Así que eso es lo que nos está llevando al océano. ¿Qué pensaría yo de eso aquí? Vamos a decir que esto es menos 4, y va a ser menor porque nos lleva al océano. No está en el modo mayor y luego, pero tengo que averiguar lo contrario. Así que 12 menos 4 sería 8, y eso sería un 6 menor. En otras palabras, el 6 menor de aquí está a 8 notas de distancia. En cuanto a la distancia, también podría ser entonces 4 notas hacia atrás. Bien, entonces vamos a hacer el que sigue a la IX. Así que si voy detrás de la IX, y yo estaba aquí mismo en el jónico, y subo, 12.345, justo después de la X, me lleva al océano. Así que 10 notas, 6 menos 6 me llevan al océano. Así que voy a llamar a eso un IX negativo, justo después de la X, y eso me va a llevar de la distancia 1 a 4.5 porque vamos a estar entre estos dos, y luego voy a decir que en cuanto a la distancia, eso será menos 6 desde el nodo jónico, y va a ser un 3.5 que significa menos 3.5 porque el negativo sigue a medida que subimos en la dirección negativa. Así que en este lado, llamaríamos a eso entonces a una nota de 6 notas negativas. Y luego tenemos que pensar que 612,
menos 6 es la disminuida, por lo que sería una quinta disminuida, típicamente un 5 plano. Entonces, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ir, y entonces vamos a subir a la que es la rara. Así que vamos a ir a la siguiente y decir, bueno, ¿qué tal si voy justo después de la P? Si me alejo 9 notas del jónico, 123.456.789, me lleva al océano. ¿Y qué va a hacer eso? Va a ser una IP, negativa justo después de la P hacia arriba. Vamos a llamar a eso un rango modal de 1 a 2.5. Y voy a llamar a eso menos 9i, y luego el negativo todavía se aplica. No voy a poner otro 5.5 negativo en la dirección negativa. Así que aquí llamaríamos a eso menos 9. El inverso sería 12, menos 9, que sería 3. Así que sería una tercera menor. A 3 notas de distancia habría una tercera menor, una tercera menor. Entonces, cuando veo tercera menor, podría decir que son 3 notas en el sentido de las agujas del reloj, pero también podrían ser 9 notas en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y finalmente, si voy a una distancia de 11 hacia atrás desde el jónico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 11 me lleva al océano justo después del dórico. Así que vamos a decir que va a ir a un negativo de identificación, digamos, está bien. Y luego eso va a ser, luego voy a llamar a eso en cuanto a números. Va a pasar de 1 a 1.5 y luego, ¿qué decir? En cuanto a números, sí. Y luego va a ser negativo, a una distancia de 11 notas del inodo, que sería negativo. Pero no voy a poner otro 6.5 negativo en la dirección negativa, porque ese negativo se arrastra hacia adelante. Aquí, vamos a decir que una nota menos 11 a 12 menos 11 sería 1, y solo tenemos que saber que una distancia sería una segunda menor. Así que a 11 notas de distancia, a una nota de distancia, a una segunda menor, podría estar a una nota de distancia, a una segunda menor, pero también podría estar a una nota negativa de 11 notas, a una segunda menor. Estamos usando el mismo término para ir hacia adelante y hacia atrás de esa manera, muy bien, así que ahora voy a agregar estos mismos términos aquí, para que pueda verlo, ya sabes, uno al lado del otro también. Así que lo que me gustaría hacer es agregar otra columna aquí después de la O. Así que voy a seleccionar la columna P, hacer clic con el botón derecho e insertar, y luego voy a llamar a esto el espejo. Intervalo, el intervalo espejo a la derecha en lugar del intervalo inverso. Está bien, voy a hacer esta bala. Hagamos que este bit superior sea azul por ahora. Haré que esto sea azul por ahora. Y luego, aquí abajo, quiero ver el intervalo del espejo en la misma columna, lo que significa que la segunda mayor podría estar yendo hacia adelante, o dijimos que también podría ser yendo la segunda menor también podría ir hacia atrás. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Solo voy a decir que esto es igual a este de arriba, ¿verdad? Es igual a eso. Y podría copiar eso, así que ahora podemos verlo en la misma columna. Entonces, en otras palabras, ahora estoy diciendo que una distancia de 11 notas hacia adelante también podría ser una distancia hacia adelante de una nota, podría ser una distancia de 11 notas hacia atrás. Vamos a llamar a eso un segundo menor. Por lo tanto, la segunda menor podría significar y yo añadiría las notas. Cuando hablas de ello, ¿verdad? Yo diría que es una segunda menor de una nota de distancia, o es una segunda menor de menos 11 notas de distancia. Así que puedes decir que es una segunda menor negativa o una segunda menor positiva, pero la mayoría de la gente no suma el número de notas. Yo los añadiría, sobre todo si estás en la guitarra, porque va a ser mucho más fácil saber lo que realmente significan estos intervalos, si haces una lista del término de distancia y les das direccionalidad. Entonces, es así, todo lo que tienes que hacer es memorizar la distancia y las notas para poder hacer eso, lo cual es útil, porque quieres saber la distancia en notas. De todos modos, ahora podríamos hacer lo mismo aquí arriba también. Si voy menos 1, ¿cuál va a ser la distancia inversa? Bueno, va a ser igual a 12. Voy a decir más este menos 11. Así que eso va a ser el espejo inverso. Voy a copiar esto entonces solo para completar la tabla. Y luego también puedo hacerlo, así que eso va a ser el espejo inverso. Y luego voy a tirar de esto,
aquí decir el espejo al revés. Puedo decir que este también es el 11, ¿verdad? Así que puedo decir, está bien, esto va a ser entonces un equivalente a, digamos, es igual a 11 notas de distancia, mayor 7, solo para llenar la tabla, 11 notas de distancia, mayor 7, boom. Así que ahora podríamos decir, está bien, si voy a menos 1, puedo llamarlo un 1 negativo, un 7 mayor o una nota 11 en el futuro. Mayor 7 solo para completar la tabla aquí. Y entonces podríamos decir, bueno, dejémoslo ahí por ahora. Voy a, me estoy entregando. Creo que ya hemos avanzado bastante en la maleza, por ahora. Así que esa va a ser la idea general. Así que, de nuevo, la direccionalidad, creo, es útil ahora que vamos a ver más adelante en las siguientes presentaciones, y hacer lo mismo con la direccionalidad utilizando estos términos, que creo que tiene más sentido, pero también podemos, mientras lo hacemos, referirnos a esta terminología para ver por qué es un poco torcida y cómo se puede. Esperemos que eso nos dé una mejor idea de usar estos términos de manera adecuada para que, de nuevo, los veamos como un término de direccionalidad. Eso lo hará fácil para que los usemos correctamente. Podemos enumerarlos correctamente y usarlos de la manera más eficiente. Aunque, de nuevo, creo que si también usamos la terminología de esta manera, o si somos capaces de convertir de un lado a otro de esta terminología, tiene mucho más sentido, ¿verdad? Esta es la forma en que pensarías que si se construyera desde cero, lo harías en este momento, pero de nuevo, es uno de esos en los que dices, bueno, tal vez eso es un paso demasiado lejos. No puedo hacer eso porque necesito usar el término normal. Así que tengo que ir y venir. Incluso si ese es el caso, recomiendo encarecidamente pensar en este concepto, porque eso mostrará cómo podemos usar estos términos de la manera más efectiva, para ver cuáles son los pros y los contras de estos términos, o por qué a veces confunden a las personas, ¿de acuerdo? Y una de esas cosas, por supuesto, es la direccionalidad. La direccionalidad es el problema. Problema. El grado de la escala es un problema. El hecho de que todo se basa en la escala principal, y todos los demás modos no se tienen en cuenta. No estamos midiendo desde una distancia nodal particular dependiendo del nodo en el que estemos, ¿verdad? Eso es un problema. Entonces, esas cosas se revelarán más a medida que pensemos en ello, en un sistema que creo que probablemente sería la forma en que la gente podría generarlo si un ingeniero lo construyera hoy con toda la información disponible actualmente.